Hablemos ahora de la probabilidad condicional. Dos eventos A y B del espacio muestral omega, donde la probabilidad de A es estrictamente mayor que 0, se define la probabilidad de B dada A. La probabilidad condicional de B dada por A también se puede decir, donde la cual se nota como probabilidad de B dada A, que es igual por definición a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. La idea de la probabilidad condicional es que yo quiero identificar la probabilidad de un evento, pero tengo información adicional. La información adicional es este conjunto A, y entonces notamos cuál es la probabilidad de que algo suceda dado que yo tengo esta información adicional. Antes de ver ejemplos, notemos que la definición de la probabilidad condicional requiere dividir para la probabilidad de A. Por eso se exige que la probabilidad de A sea estrictamente mayor que 0 para que yo pueda realizar la operación. La proposición lo que me indica es que si la probabilidad de A es nula, entonces yo no puedo calcular la probabilidad de A dado ese evento que tiene probabilidad nula. Tengo que tener siempre eso presente. Vamos a hacer este ejemplo. El rey viene de una familia de 2 hijos. ¿Cuál es la probabilidad que el hijo sea mujer? ¿Quieren hacerlo directo o les doy un momentito para hacerlo? Directa, Inge. Ya, ok. Entonces, calculemos el espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral de este ejercicio? Tengo una familia de 2 hijos. ¿Cómo puedo tener yo 2 hijos? ¿En qué opciones tengo de que pasen, de tener 2 hijos? El hijo 1 y el hijo 2. No, Sea hombre o mujer. que los dos sean hombre, que tenga un hombre y una mujer y luego un hombre, o que los 2 hijos sean mujeres. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, el evento U que vamos a llamar, Profe, disculpe, ¿podría explicar por qué aquí hombre y mujer no es lo mismo que tener mujer y hombre? Por favor. porque si hay orden. Estamos hablando de un rey, entonces sí es importante quién nació en cuándo. Entonces el orden es relevante. Inge, una pregunta. Cuando me está preguntando el rey viene de una familia de 2 hijos, quiere decir que el rey es incluido o sea, el rey es el hijo, ¿o cómo? ¿Sí? El rey Sí, es ¿no es el hijo. cierto? Ya, O sea, muchas el rey gracias. es hombre. Si no, sería reina. Exactamente. ¿Qué tomamos en este caso entonces el espacio muestral como mujer-mujer? No le escucho. ¿Puede hablar más durito? ¿Por qué tomamos en este caso el espacio muestral que diga mujer-mujer si ya sabemos que el rey es hombre? Entonces no sería hasta ahora lo que Porque creo yo. que el rey sea hombre es un evento. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. Entonces, antes de que dé a luz la reina, no sabe qué va a salir, hombre o mujer, ¿no es cierto? Entonces, antes de nacer no sabemos, entonces si va a tener 2 hijos, no sabe si va a tener 2 hombres o 2 mujeres, o un hombre, una mujer y un hombre. Por eso es el espacio muestral, el conjunto de todos los valores posibles. Luego, el rey es hombre, entonces ese ya es el evento, pero eso ya es un evento después. ¿De acuerdo? Es decir, son gemelos, o sea, los dos están en la barriga.
sigo con mis dibujos malos. Entonces está la mamá y va a tener 2 hijos. No en el mismo momento, por eso mismo hay un orden. Entonces decide tener familia y decide tener 2 hijos. Tiene el hijo A y tiene el hijo B. ¿Qué opciones hay de esto? 2 hombres, 2 mujeres o un hombre y una mujer. ¿Ya? Una vez que hemos definido el espacio muestral, podemos definir el evento. El rey es hombre. Y tenemos otro evento u otra información adicional que me dice, bueno, lo que queremos indagar es que el otro hijo sea mujer. Ambos son eventos del espacio muestral. El espacio muestral es los 2 hijos. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que el otro hijo sea mujer, dado que conocemos que uno de los hijos es el rey. Usando la definición de probabilidad, esto sería la probabilidad de U intersecado con B dividido para la probabilidad de U. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de U intersecado con B? Quiere decir la probabilidad de rey y que de tener tener un hijo hombre, que es el rey, y tener una hija mujer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Les pregunto, jóvenes. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo hombre y mujer? Un medio. Un medio. Ajá. Prefiero el 2/4 porque aquí tengo 2 opciones de que eso suceda de 4 posibles. ¿Y cuál es la probabilidad de tener un hijo hombre? Que sería la parte de abajo. De tener un hijo rey. 3/4. No. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo hombre? Revisa el espacio muestral. ¿Cuánto? 2/4. No. ¿Dónde aparece hombre? Aquí, aquí 3/4. y acá también. Entonces, 3/4. 3/4. Entonces, la probabilidad de que el otro hijo sea mujer, dado que conocemos que el rey es hombre, es 2/3. Entonces, este ejercicio particular y lo que les pasó a ustedes es completamente natural. Si ustedes se dan cuenta, es contraintuitivo porque ustedes dicen, no, pero entonces si es que fuera hombre o mujer, entonces la probabilidad es del 50% y me hubieran dicho un medio. Y no, como ustedes ven, la probabilidad es 2/4. Entonces, la probabilidad adicional, la probabilidad condicional, lo que me da es información adicional que puede alterar o no mi probabilidad. Veamos un ejemplo más. Consideremos el experimento de lanzar los dados 2 veces y el evento A, que es lanzar un total de 6. Es decir, lanzo 2 dados y quiero calcular la probabilidad de que esos dados sumen 6. Si se conoce que en el primer lanzamiento se obtuvo un 1, ¿cuál es la probabilidad de ganar? ¿Cómo hacemos esto? A ver, vamos primero. ¿De cuántas maneras me puede salir el 6? Al lanzar 2 dados.
3 y 3. Ya. 1, 4 y 5, 2. 5. 4 y 2. Ujú. Todos 5, eso. 1, 5, 2, 1, 4. 2, 4. Ya, 5, 1, 2, 4. 3 ¿Me y 3 falta otra vez. alguno? ¿Mande? ¿Ahí están todos? Sí, Listo. 3 y 3 no se escribe de nuevo. pero es lo mismo. Es un solo evento, 3, 3. ¿Ya? Entonces, sí, es lo mismo. Entonces, se conoce que salió primero el 1. Entonces, puedo llamarle este evento B, que dice 1 en el primer dado. Entonces, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de ganar, ¿cuál es la probabilidad de ganar? ¿Cuál es la probabilidad de A? De que al 2 lanzar sobre sume 6. 36. ¿Cuánto? Ah, no. Un sexto. Ahí sería 5 sobre Estaba bien, 36. ¿no? Estaba bien lo que me dijo. 2 sobre 36. Pero, ¿Por qué 2? porque ya salió el 1. No, la probabilidad de A. 5 sobre 36. ¿Cuánto? 5 sobre 36. 5 Exactamente. sobre 3. 5 sobre 36 porque existen 5 formas de que yo gane de las 36 posibles. Ya vimos, lanzamos dos dados. Existen 36 formas de que salgan esos dados. Ok. Ahora, veamos cómo se altera esa probabilidad. Si yo tengo la información adicional que el primer dado salió 1. Entonces, aplicando la definición, esto sería probabilidad de A intersección B dividido para la probabilidad de B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad arriba? De que sume 6 y el primero sea un 1. 1 sobre 86. ¿1 sobre cuánto? 36. 1 sobre 36, exactamente, porque que salga 1 y sume 6, tengo solo una opción que es el 1, 5. Y abajo, ¿cuál es la probabilidad de B? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer dado sea 1? Un sexto. No. A ver. Sí, creo que sí. Sí. Tengo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Entonces, efectivamente, ahí sí estoy de acuerdo. Entonces, ¿a qué es igual esta probabilidad? Es igual a un sexto. Entonces, mi probabilidad inicial, la probabilidad del conjunto A era 5 sextos, 5 sobre 36, pero al tener la información adicional de que el primer dado salió 1, esa probabilidad se redujo, esa probabilidad cambió a Aumentó. un sexto. Entonces, eso es lo que me da la probabilidad condicional, me da información adicional. Preguntas, muchachos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No sé si tienen alguna duda. Yo me confundo en la parte de la probabilidad de A intersección B. ¿Cómo verle en el evento? O sea, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo tomo? La intersección es que sucedan los dos eventos a la vez. ¿Cuál es el evento A? Lanzar un total de 6. ¿Cuál es el evento B? Que el 1 salga primero. Entonces, si yo me voy aquí al conjunto A, en el conjunto A, ¿cuántos tengo donde el 1 salga primero? 1. Solo el 1/5, ¿no es cierto?
Es la única opción posible que yo tengo de que eso suceda. Entonces, la intersección, ¿dónde está? Acá. La intersección A intersección B es igual a un único elemento, un quinto. Y de ahí, para calcular la probabilidad de A intersección B, es como siempre. La cantidad de elementos que están en el evento, que en este caso es 1, dividido para 36, que es el número de casos posibles. Ahí está mejor. Sí, profe, muchas gracias. De todas maneras, no se olviden que esto, como todo en la vida, es práctica. Entonces, hay que hacer ejemplos. Avancemos un poquito más antes de hacer un ejemplo. Tengo 2 eventos, voy a decir que son independientes entre sí, si la información adicional del uno no afecta al otro. Es decir, si la probabilidad A y B son independientes, si la probabilidad de A dado B es exactamente la probabilidad de A. O lo que es exactamente lo mismo, que la probabilidad de A intersección B es igual al producto de A con el producto de B. Como concepto es lo que les digo. Quiero calcular la probabilidad del evento A y me dan como información adicional B. Como no tienen nada que ver, entonces la probabilidad de A no se altera. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un hijo hombre si es que usted lanzó un dado y salió 6? Esa información no altera en nada las probabilidades que yo tengo, ¿no es cierto? No afecta. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva mañana si es que yo al lanzar una moneda me salió cara? No se altera. ¿Se entiende la idea? Entonces, no siempre la información adicional altera mi probabilidad. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Hagamos un ejemplo para aclarar estas ideas. Entonces, vamos a calcular. Me dice el ejercicio, se lanza un dado y una moneda legales. Legales quiere decir que todos los resultados posibles de mi conjunto tienen la misma probabilidad de aparecer. Considere los eventos A, el dado sale en un número par, B, en la moneda sale en sello. ¿A qué es igual la probabilidad condicional de B dada A? 0,5. La multiplicación de los dos individuales. No, nada. El uno no tiene que ver con el otro. Exactamente. Entonces, son eventos independientes. Entonces, si es que yo ya me di cuenta que son eventos independientes, puedo escribir probabilidad de B y la probabilidad de que la moneda salga en sello es 1/2. Esto es, puesto que A y B son independientes. Esto, con mucho cuidado porque se pueden equivocar, tenemos que siempre verificar o entender lo que estamos haciendo. Si no nos hubiéramos dado cuenta, entonces yo pude haber escrito probabilidad de B dado A. Y esto por definición es la probabilidad de A intersección con B sobre la probabilidad de A. ¿A qué es igual A intersección con B? ¿Cuál es mi espacio muestral? 0,25. No lo escuché. ¿Cuál es mi espacio muestral? Es una pregunta que ya nadie les va a hacer, pero ustedes tienen que tener clara siempre. ¿Cuál es mi espacio muestral? 1 cara, 1 sello, 2 Perfecto. caras, 2 sellos, y así. Y así sucesivamente hasta llegar al 6 cara, 6 sello. Perfecto. Ahora sí.
Con eso en mente, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda haya salido, ¿no, pues? De que la moneda haya salido en un número, perdón, el dado haya salido en un número par y la moneda haya salido en sello? 0,25. 0,25, ¿por qué? Porque en el 50% de los casos va a salir 6. Y de esos 50, la mitad son pares. Listo. Perfecto. Entonces, tengo un total de 12 eventos y de esos 4 van a, de esos 4, pares. 3, profe. Sí, 3 es lo que estaba pensando yo mismo. Y de esos 3 pueden ser pares. Y la probabilidad de A, la probabilidad de que la moneda sea, de que el dado sea un número par, es 6 de los 12, ¿no es cierto? No sería 3 de 6. O sea, sería lo mismo, pero 3 de 6. Ah, ya no. O sea, sí. No, no me gusta simplificar solo porque para mí es fundamental que esté. ¿Para qué Profe. estoy dividiendo? O sea, me refiero, la probabilidad, o sea, abajo va la probabilidad de A. Y la probabilidad de que sea par es 3 sobre 6. No, el espacio muestral no cambia. Pero abajo solo estamos hablando de que salga par. Sí, pero el espacio muestral es uno solo. No estamos cambiando espacio muestral. Entonces, es la probabilidad de que salga par de los 12 eventos. Entonces, efectivamente, si sale cara o sello, no me importa, pero la mitad de ellos, no sé por qué no puedo dividir hoy, pero la mitad de ellos me dan como resultado que la primera moneda sea par. Entonces, si haciendo eso, llegamos otra vez a nuestro medio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por supuesto coincide, nada más que hice un montón de trabajo innecesario si es que me hubiera dado cuenta que los eventos son independientes. ¿Preguntas o está claro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Profe, sé que se puede resolver de cualquiera de los dos métodos. Sí, de cualquiera de los Solo dos. que al razonarle de que no tiene que ver un evento con el otro, o sea, la información no altera la probabilidad, entonces se me haría más fácil, ¿verdad? Entonces, por eso tener los 5 sentidos ayuda bastante, ¿no es cierto? Me evita un montón de trabajo innecesario. Perdón, acá están burlando de mí. ¿Alguna duda, muchachos, antes de seguir, tal vez? Profe, una pregunta. Entonces, para calcular la probabilidad de cada una, siempre debo tener en cuenta el espacio muestral. Claro que sí, porque vamos a dividir para la cantidad de opciones que tengo. Si no tomo en cuenta el espacio muestral, no voy a saber para qué dividir. Gracias. Fundamental tener claro el espacio muestral. Eso es lo que les digo. Ya en ningún ejercicio les van a decir cuál es el espacio muestral. En ninguno. Pero si en lugar de dividir para 2 se dividen para 20, se fregó todo el ejercicio. ¿Sí? Entonces eso es fundamental tener claro qué es el espacio muestral. ¿Alguna duda antes de avanzar? ¿No? Ok. Vamos a ver el teorema de la probabilidad total. Teorema fundamental en probabilidades. Lo que me indica este teorema es que si yo quiero calcular la probabilidad del conjunto B o del evento B y no la conozco, yo la puedo calcular como la suma de las probabilidades de B dado a K por la probabilidad de A sub K.
Ustedes me van a decir, pero eso está mucho más complicado. Sí, pero lo que puede pasar, lo que suele pasar o por lo cual se usa este teorema es porque yo no conozco la probabilidad de B, pero conozco la probabilidad de B dado a sub K y conozco la probabilidad de acá, ¿no es cierto? Entonces, es una forma de llevarme al resultado con la información que conozco. Datos importantes. Este conjunto A sub K forma una partición, se llama en matemáticas, lo que quiere decir es que son eventos disjuntos cuya unión forma todo el espacio muestral. Entonces, un ejemplo muy simple de este teorema de probabilidad total es la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad, ay, perdón, ya me equivoqué. La probabilidad de B dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de B A complemento, probabilidad de A complemento. Esa es la forma más simple de este teorema donde, por supuesto, sabemos que si yo tomo A unión A complemento, tengo A todo el espacio y A intersección A complemento es igual al vacío. ¿Ya? Entonces, me basta tener dos conjuntos para aplicar este teorema. Vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta de la utilidad que tiene este. Pero antes, y es lo último de materia que vamos a ver hoy, vamos a ver el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que me indica es que la probabilidad de un elemento de ese conjunto disjunto dado B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A, dividido para esta probabilidad que, si ustedes se dan cuenta, es el teorema de probabilidad total, es decir, esto lo pude yo haber escrito tranquilamente como probabilidad de B. Y arriba, probabilidad de A dado la probabilidad de B dado A. Esta es la forma más usual como con la que se encuentra el teorema de Bayes, en realidad. Y entonces lo que me dice es, yo quiero calcular la probabilidad de A dado B, no conozco eso, puedo calcularla utilizando la probabilidad de B dado A. En el ejemplo de arriba, no sé cuál es la probabilidad de que uno de los hijos sea mujer. Diré, no sé qué es igual a la probabilidad de que el rey tenga una hermana mujer, pero sí sé lo contrario. La probabilidad de que siendo mujer, uno de los hijos sea rey. Entonces uso eso para calcular la probabilidad. Veamos un ejemplo tengo dos ejemplos aquí, para que nos vaya quedando claro este procedimiento. Respecto al número de estudiantes de 3 colegios de una ciudad. El colegio X tiene 41% de estudiantes, el Y 37 y el Z 22. Se sabe que tienen beca por excelencia académica el 3% del colegio X, el 4% del colegio y el 2% del colegio Z. Se mezclaron los nombres de todos los estudiantes y se cogió uno al azar, obteniéndose el de un estudiante con beca por excelencia académica. Calcule la probabilidad de que ese estudiante pertenezca al colegio Y. Entonces, habíamos visto, vamos a indicar los elementos de este ejercicio. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué vamos a definir primero? Definimos primero los eventos. Entonces, voy a definir el evento X, que quiere decir que el estudiante pertenece... espérense. Aquí.
Aquí sí es mucho mejor así. El evento X, el estudiante pertenece al colegio X. Ese es mi primer evento. El segundo evento es el estudiante pertenece al evento Y. Y la otra, el estudiante pertenece al colegio Z. Listo. Entonces, necesito definir un conjunto más, tal vez, un evento adicional. Lo voy a dejar ahí y vamos a hacer. Ya. A ver, entonces, una vez que tengo esos eventos, ¿cuál es la probabilidad de estar en el colegio X, por ejemplo? Mm, 0.41. 0.41, exactamente. La probabilidad de estar en el colegio Y es de la misma manera, 0.37. Y la probabilidad de estar en el colegio Z es 0.22. Ya. Ahí no hay misterio, son los datos del ejercicio. ¿Qué otro dato tengo en el ejercicio? ¿Qué información adicional me está entregando el ejercicio? Los estudiantes becados. Exactamente. Entonces, voy a definir un evento. El estudiante tiene beca académica. Listo. Entonces, si el estudiante tiene beca académica, el ejercicio me está dando como dato ¿qué? La probabilidad de tener beca académica y estar en el colegio X, ¿cuánto es? 0.03. 0.03. La probabilidad de tener beca académica y estar en el colegio Y es 0.04. 0.04, exactamente. Y la probabilidad de tener beca académica y estar en el colegio Z, 0.02. perfecto, 0.02. Ya, estos son entonces los datos de mi ejercicio. Y entonces la pregunta es ahora, ¿cuál es la probabilidad de qué? ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? ¿Nadie? La Según yo, probabilidad de era que la probabilidad. de que estudie en Y dado que tiene beca. Perfecto. Yo no conozco esa información, entonces lo que yo puedo hacer es usar el teorema de Bayes para determinar esa probabilidad. Entonces, usando el teorema de Bayes, esto sería probabilidad de Y por probabilidad de ser becado y estar en Y, dividido para la probabilidad de estar en X por la probabilidad de estar en B dado X, más la probabilidad de estar en Y por la probabilidad de ser becado y estar en Y, más la probabilidad de estar en Z por la probabilidad de ser becado y estar en Z. Listo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos calcular, pero afortunadamente ya conocemos todos esos valores. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Esta parte sí no me parece interesante para nada, pero bueno, por si acaso alguien no sepa de dónde salen los valores. Esto es 0,41, 0,03, más 0,37, 0,04, más 0,22, 0,01. Y esto, como efectivamente nos dijo su compañero, esto es igual a la probabilidad de 0,4698. ¿Quién tiene preguntas tal vez o estamos completamente de acuerdo?
Listo. Si no hay preguntas, ¿les parece si hacemos otro ejercicio? Sí, profe. Sí. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. En una empresa una empresa trabaja con 3 impresoras, A1, A2, A3, donde A1 realiza el 38% del trabajo, A2 realiza el 25% del trabajo y A3 realiza el resto del trabajo. De A1 se obtiene el 92% de impresoras buenas, de A2 de A2 el 85% de impresoras buenas y de A3 el 84% de impresoras buenas. Se saca al azar una impresora y se obtiene que es buena. Calcula la probabilidad de que la impresión haya salido de A3. Entonces, me sugiere su compañera. Tengo la impresora A1. Entonces, puedo definir el espacio muestral de la impresora A1, en el cual voy a tener impresiones buenas e impresiones no buenas. Que para que tenga sentido, podemos indicar así. Eso era lo que me quería decir que haga. Entonces, cada impresora tiene impresiones buenas e impresiones malas. De acuerdo. Entonces, de eso nosotros tenemos como dato del ejercicio que la probabilidad de tener impresiones buenas de la impresora A1 es ¿cuánto? 0.92. Exactamente, entonces es dato de mi ejercicio, no es difícil darnos cuenta que esto es 0.92, 0.85 y 0.84. Datos de mi ejercicio. Por otro lado, o al empezar el ejercicio, se me indica que yo tengo el espacio muestral omega formado por 3 impresoras. Y entonces la probabilidad de tener que el proceso se haya hecho por la impresora 1, ¿cuánto es? $0.38. 0.38, 0.25 y 0.37. Entonces, todavía esos son datos del ejercicio y no hay ningún misterio en eso. Entonces, a la pregunta. Probabilidad de A3 dado probabilidad de B. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Bayes y esto va a ser igual a ¿qué? Probabilidad de A3 es por la probabilidad de B sobre A3. Probabilidad de 3. Por la probabilidad de A3 ¿no sería al dividido por... revés de arriba, profe? Ay, sí, perdón. Probabilidad de B con A3. Sobre la probabilidad de ser buenas y que haya salido de A1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de ser buena que haya salido de 2 por la probabilidad de A2 más la probabilidad de ser buena por la probabilidad de A3. Entonces, esto es igual
a 0,84 multiplicado por 0,37. 0,37 dividido par 0,84 por 0,37 más 0,85 más 0,84 que multiplica No sería 0,92, profe, en el último. Es que en el primero no sería 0,92. Ah, espera, no copié en orden, ¿no es cierto? Ujú. Ujú. Entonces aquí sería 0,92 por 0,38. Eso sí, no copié en orden y al final ya me chumé. 0,85 Por 0,25. por 0,25 más 0,84 por 0,37. ¿Ya que es igual esto? $0.3560. Y 0,356.